bueno, si tratamos de quedarnos, o sea, poner atención, ¿cierto?, en estos nuevos temas de impactos ambientales, quizás impactos socioambientales, traerlos y tratar de empezar a distinguirlos. Nos parece que los entendemos muy rápido. Quiero decir que adoptamos esta capa de la sostenibilidad y una vez que ya nos empieza a ser un tema significativo, pensamos que ya estamos volando. Y esa transición quizás es más lenta de lo que pensamos, ¿cierto? Porque por desgracia no tenemos muchas referencias. Es un viaje muchas veces en empresas, organizaciones, más bien en solitario, ¿sí? O con un equipo, ¿cierto? Que no necesariamente puede ver lo que están haciendo otras en otras partes. Eh, y muy rápidamente, yo le digo, específicamente quiero abordar algunas de esas ideas. Queremos llegar al punto 3, estar volando, ser distinguidos como campeonas o campeones de sostenibilidad en aquel ámbito de trabajo que abordemos, y ser referencia y estar haciéndolo bien, ¿cierto? Y todas queremos hacerlo bien. Y mi punto es que hay, ¿cierto?, en esta transición quizás algunos pasos que nos saltamos, y eso es lo que quiero traer a colación también, ¿no? Y quiero partir haciendo una mención a un... perdón, no solo un paréntesis, creo que hay un micrófono abierto, estoy escuchando por ahí, y gracias. Hay una... quisiera partir con una mención que hace un filósofo en la figura pequeña, Slavoj Žižek, el director de un centro de filosofía en la Universidad de Londres, Birkbeck, hablando sobre Greta, ¿cierto? Una activista muy importante en temas ambientales, particularmente el cambio climático, ¿cierto? Bueno, probablemente ella es conocida por todas y todos aquí. Y hay una cosa que un filósofo destaca sobre Greta y todo el movimiento, sobre todo de personas jóvenes, y dice, los adultos, desde la posición de niñas y niños, quizás nos hemos dado muchas vueltas en algunas ideas y nos hemos complicado de más. Él dice, hay algo que filosóficamente es muy corto en los argumentos de las niñas y los niños, y eso tiene un valor muy alto en una sociedad que quizás se da muchas vueltas y tiene muchos peros. En temas de sostenibilidad especialmente, él dice, los estados en general se dan 10.000 vueltas por el pero y hay que hacer esto, pero también esto otro, y si hago esto, no. Y él dice, y echo de menos argumentos del estilo de algunos activistas, particularmente el destaca Greta, que dice, si la ciencia muestra cierta evidencia y nos damos cuenta de que hay cosas que no hay que hacer, pues no hay que hacerlas. Y eso es un argumento que él dice filosóficamente corto, y muy directo, no es evasivo. Y él echa de menos esa discusión en esos términos en la comunidad internacional. Le parece solo distinguible en algunos activismos. Eh, cierto, quizás muchos países nos ponen muchos eh, trabas para no cambiar lo que tenemos, ¿cierto? Las empresas también. Todos distinguimos y estamos haciendo un gran esfuerzo, vamos, que eso, yo digo, tiene que seguir su camino. Pero él dice, hay en estos argumentos cortos una riqueza para el cambio directo, para ciertas cosas que quizás tienen que desaparecer, y no ve una discusión tan importante respecto a aquello que tiene que desaparecer o tenemos que dejar de hacer. ¿Cierto? A lo mejor tenemos que ponernos muy claramente metas de dejar de potenciar algunas actividades o dejar de consumir algunos materiales, y ya, según la evidencia científica. Y esa relación, esos argumentos que están más limpios de vuelta, dice, nos harían muy bien también en temas de sostenibilidad. Dice, también tiene mucho que aportar. Y quiero mostrar por qué estas discusiones a propósito de Greta y de los comentarios de Slavoj Žižek, hablando de Greta, me parecen importantes cuando hablamos de sostenibilidad y algunos de los cambios que estamos realizando en el mundo de las emisiones, en el mundo de los residuos, en el mundo del rediseño de productos, etcétera, etcétera. Y quisiera destacar algunas, por cierto, no quiero decir con esta presentación que esto es el todo, esto es mucho más complejo, pero quisiera destacar algunas ideas que nublan el problema. Y con nublan me refiero a algo del estilo, ¿cierto? Es como esta atención selectiva, ¿cierto? O esta vista de túnel. ¿Cierto? Si estuviéramos mirando la imagen de la izquierda y veo la imagen completa, ¿cierto? Vemos quizás que estas personas están tratando de recoger ese ese frisbee, digamos. Eh, a la derecha, a lo mejor tenemos una representación que pierde de vista algunos puntos, ¿cierto? Particularmente concentramos la atención en parte de la imagen
quizás perdemos de vista lo importante. En la imagen, solamente a modo de metáfora, es el plato, el fricio, y eso se puede estar perdiendo de vista. Y esta, a lo mejor, alta atención que le damos a algunos temas o a algunos desarrollos, a lo mejor omite otras de los que no hablamos. Y yo pienso que ese es un dolor. Pienso que quizás tenemos que abrir todos esos caminos, los cortos y los largos, los sencillos y los difíciles. Y quizás nos estamos quedando con algunos. Y pienso que que hemos avanzado en ellos, pero son esos otros caminos los que quisiera que pudiéramos activar si pensamos en el largo plazo. Ideas que me parece que provocan lo que está a la derecha en temas de sustentabilidad. Quiero decir, que quizás nublan el problema en el sentido de que nos impiden ver algunos temas o nos impiden discutir algunos temas o traban la discusión, a mi parecer. La primera idea que yo creo que traba esas discusiones es que queremos distinguirnos por hacerlo bien. Y vamos que esto no necesariamente quiero decir que está mal, pero quizás esta, voy a decir, idea transversal, ¿cierto? Sin importar lo que hagamos, probablemente lo queremos hacer bien, pero es algo distinto querer ser distinguido o distinguido por hacerlo bien, ¿cierto? Y es particularmente lo que yo veo mucho en empresas y en estados, ¿no? ¿Cierto? Y al respecto quiero hacer, digamos, algún comentario publicado en Nature hace tiempo en relación con los ODS, ¿cierto? Y el título es bien duro, que dice que en el fondo la destrucción ambiental no estaría evitada eh, por los ODS. Pero particularmente porque yo quiero destacar un párrafo, lo traduje a la derecha. ¿Qué dice? Y leo textual, digo, esta es una publicación del 2020, dice: los ODS fueron diseñados para reconciliar la protección ambiental con el desarrollo socioeconómico. Aquí encontramos indicadores de ODS con un conjunto, comparamos, perdón, aquí comparamos indicadores de ODS con un conjunto de métricas externas, mostrando que mientras la mayoría de los países avanza bien en los ODS, existe poca relación con la conservación de la biodiversidad. Pero una mejor representación del desarrollo socioeconómico. Si esto continúa, los ODS probablemente servirán como una cortina de humo para continuar la destrucción ambiental durante la década. Y eso es muy grave, es decir, y quiero ser muy cuidadoso con esto. Yo encuentro que los ODS son una idea maravillosa, yo creo que responden a muchos pendientes de los seres humanos. El punto es que los países los ocupamos de una manera, y las empresas, pienso también, y otras organizaciones, los ocupamos de alguna manera demostrativa. Este paper recoge eso, en el que los países van reportando sus avances y dicen, bueno, mira, en mi país estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto. La pregunta es si lo que acabo de listar en mi país es realmente un avance significativo en temas de sostenibilidad o es solo el aporte que estoy haciendo en cada una de estas bolsas temáticas, ¿cierto? Que son los ODS, porque quiero reportarlas. Entonces, hacer algo, a juicio de este documento y de la medición que hicieron, hacer algo no es igual a hacer algo significativo. Y por desgracia, lo que pasa con los ODS es que los usamos en términos de exposición. O sea, es decir, yo como país quiero distinguirme por ser un campeón de los ODS. Y ese acto nubla el problema, nos ayuda a reportar muchas acciones. Ojalá tengamos 150 acciones en cada uno de los ODS, pero quizás con eso perdemos de vista algunos temas que los que no estamos avanzando, por querer reportar rápido, o por querer reportar mucho, por ser distinguidos, ¿ya? Y fíjense que eso significa que mientras nos estamos convenciendo de que estamos haciendo mucho en algunos temas, puede estar quedando un desastre ambiental. Particularmente eso es lo que en este paper explorar. Algunos países han retrocedido en temas ambientales mientras reportan haber avanzado en todos los ODS. Y eso es muy grave. Es muy grave porque de alguna manera estamos usando los ODS a nuestro favor, no como un fin, como un motor de cambio, que yo creo que es la inspiración cuando fueron creados los ODS, sino como una eh, herramienta de reporte, una herramienta de distinción. Y entonces, ojo que, digamos, estas ideas que reúnen países en torno a distintos temas, a veces son usadas de distintas maneras. Y vamos, que quiero decir con esto que bueno que creamos los ODS, que bueno que estamos trabajando en ellos, pero la pregunta es si, volviendo al principio, si lo estamos haciendo bien. No es exactamente igual a estar haciendo mucho, o estar haciendo muchas acciones. Y quizás ambas preguntas deberían estar presentes, ¿sí?
por lo pronto eso puede estar pasando, yo lo he visto también en discusiones en la literatura y solo me quiero quedar con una imagen de la economía circular, que a mi parecer recoge una parcialidad. Hay mucho más que podemos discutir más adelante si nos volvemos a encontrar. Pero particularmente esto que hacemos con las ODS quizás también nos está pasando con la economía circular, ¿cierto? Yo quiero reportar mucho de lo que estoy haciendo, pero no sé si eso es igual a estar haciendo algo significativo. Y perfectamente eso podría ser distinto, ¿cierto? Y a eso me refería con esta imagen, ¿cierto? Cuando miramos ODS, miramos economía circular o miramos otros temas de sostenibilidad, quizás estamos usando la capa para que se note la capa, no exactamente para volar. Y eso es algo que tiene sus vertientes y diferencias, por cierto. Y pienso que preguntarse si estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en estos ámbitos es algo muy saludable. Y esa discusión en general yo la veo más poblada o nublada con el reportemos más. Tenemos muchas acciones. Em, la segunda idea que a mi juicio nubla el problema voy a decir, después me refiero a eso, es que si hacemos las cosas cada día mejores, finalmente serán buenas. Y vamos que eso puede ser cierto en algunos ámbitos. Es difícil aquí ser generalista y decir esto siempre es falso o esto siempre es verdad. La realidad no es tan así. Esto efectivamente es realidad en algunos temas, pero no necesariamente es siempre así en temas de sostenibilidad, ¿cierto? Y fíjense que no me estoy refiriendo exactamente a estos cambios que a lo mejor incrementales nos llevan en alguna dirección muy clara, ¿no? Es decir, muchos cambios pequeños a lo mejor sí nos llevan en una dirección de cambio importante. Eso sí es verdad en algunos temas de sostenibilidad, a mi parecer, desde mi experiencia. Pero también hay otros temas en los que no pasa eso, sino que estamos creando a veces soluciones parches. Y vemos una sucesión de parches no va a arreglar el problema. Y hay ciertas cosas, lo discutíamos hace tiempo en el diplomado de economía circular con un par de grupos. Es decir, a lo mejor no tenemos que arreglar algo que en realidad tiene que desaparecer. Y vuelvo al argumento que sí se destacaba de Greta, ¿cierto? Por favor, alguien piense cómo vamos a hacer para que esto deje de pasar. Y no pensemos solamente en parcharlo y arreglarlo. Tenemos que pensar en que esto tiene que desaparecer. Y eso es algo que no nos preguntamos masivamente, ¿cierto? Pensamos que progresivamente arreglando poco a poco esto se va a arreglar y a veces eso no dilata la discusión, ¿cierto? Hay un grupo a lo mejor ausente o no muy masivo de personas que necesitamos que puedan estar pensando en el cambio completo. También son interesantes estos cambios eh, disruptivos que no responden a esta sucesión de cambios pequeños, ¿sí? Y eso también puede ser cierto de la sustentabilidad y eso probablemente también está ausente. Y más en general quiero destacar, estos argumentos quizás vienen de mucho tiempo atrás, quizás se han aplicado más, o si uno mira, bueno, hay muchos ejemplos, pero quiero destacar algunos. Probablemente son más conocidas las personas del centro y la derecha, Gandhi y Martin Luther King, ¿no? A propósito de sus reivindicaciones y cambios en temas de sus respectivos países, y de sus respectivas sociedades. Sus cambios no responden a un cambio incremental, es decir, no es un poco mejor de lo anterior, ni arreglemos algunos temas. Es que esto tiene que cambiar ahora, y es muy grave y dejemos de eludirlo. Y estas ideas ambos vienen inspirados también de acuerdo a la biografía que también he tenido el lujo de ir mirando. En un pensador por ahí en 1850, 1845, James David Thoreau, que es el que está a la izquierda, un pensador en Estados Unidos, prácticamente vive en una sociedad que está ¿cierto? Lidiando con la esclavitud. Él tuvo muchas discusiones políticas y escritas, digamos, con otras personas que tenían que lidiar con toda esta realidad en la que un país está dividido. Y él, volviendo a estos argumentos cortos, tipo Greta, digamos, él decía, mira, si estamos haciendo esto y esto está mal, pues tenemos que dejar de hacerlo ya. Y no tratar de mejorar un poco la vida de las personas que están en la esclavitud y darles alguna cosa. No, eso tiene que darse ahora ya. Y, y él fue en ese entonces una persona muy disruptiva, algo que muchos años después nos parece de perogrullo, ¿cierto? Dice, esclavos, pues no tiene que haber. En ese entonces no era de perogrullo. Y quizás ahora estamos cometiendo los mismos errores sociales, es decir, hay algunas cosas que unos años después nos van a parecer muy claras, que no hay que hacer.
pero ahora lo estamos tratando de arreglar. Y quizás tenemos que adoptar algunas de estas ideas que pueden decirnos que necesitamos cambios importantes ahora y no dilatarlos más, ¿sí? Y empezar a discutirlos y poner las cosas, darle su nombre, ¿no? Una, digamos, moraleja importante que han dejado, es una mención personal, mis padres, en mi vida, particularmente de los dos, de mi mamá y mi papá, es que los vasos trizados se rompen. Y dice, hay veces en que hay ciertas cosas que tienen arreglo y hay veces que no. Y seguir en esa vía puede terminar siendo muy peligroso y desastroso. Quizás en términos ambientales eso estamos haciendo, ¿cierto? Y hay cosas que tenemos que dejar de hacer. En, eh, en la lista también de ideas que nos nublan en la discusión, hay, hay otra que es muy quizás habitual para todas y todos, quizás en nuestros trabajos, y es que todo esto tiene que ser rápido. Y definitivamente, quiero decir, nuevamente una advertencia, estoy sumamente de acuerdo en que hay cambios que tienen que ser ahora ya y muy rápido. Pero también tenemos que pensar que hay ciertas cosas que necesitamos pensar muy bien y con cuidado. También. Y yo pienso que ese también el que muchas veces, apúrate, tener el resultado rápido, repórtalo este año, que hemos hecho este mes. Estas ideas que nos hacen apurarnos muchas veces nos llevan a, digamos, resultados como este. Entonces, en el meme del caballo, lo que tenemos, digamos, es que, claro, partimos muy bien y tenemos ideas que van sofisticando y que van cambiando el pozo, que se pinta muy bien en un futuro, pero a medida en que nos vamos apurando hacia la derecha, nuestros proyectos, quizás nuestras ideas, empiezan a hacer concesiones. Y una solución de concesiones, bueno, de cambios para tratar de tener el resultado rápido, nos pueden llevar a pensar que esto es el dibujo de un caballo. O que este proyecto, vamos, que está muy bien, y en realidad estuvo muy rápido, y siempre nos queda, cada uno sabe, esa sensación de que ganas de hacer esto con más calma y de que quede mejor. Eso también es necesario, y quizás en la sociedad no damos mucho espacio a eso, y a mí me parece que eso es una carencia. Necesitamos ambas, ¿cierto? Necesitamos resultados rápidos, necesitamos resultados lentos, ¿cierto? Y particularmente eso pienso que es una diferencia en algunos ámbitos de desarrollo entre algunos países desarrollados y otros que no. Particularmente lo veo ausente en general en temas de sostenibilidad, pero si me voy a ámbitos tipo, por ejemplo, educación o cambios de desarrollo tecnológico, he tenido el lujo de estar en otros lugares donde hay calma y decir, mira, sí, yo estoy dispuesto a pensar en un plan que nos dé algunas respuestas en 5 o 10 años, si resulta que eso va a quedar bien. Empresas que hacen eso. En general en el mundo eso me parece ausente, y pienso que es una gran traba para hacer buenos cambios en sostenibilidad, ¿sí? Finalmente, bueno, hay otras ideas que pienso, hay muchas más que podemos discutir, pero otra que yo pienso que también nubla la discusión es que la solución está en la tecnología. Eh, y quizás la recomendación, digo, si me estoy disparando en el pie, porque, bueno, soy ingeniero, y claro, hay una versión tecnológica en mi formación y yo también pienso que la tecnología puede proveer grandes soluciones. Pero también tengo la austeridad profesional para pensar que eso no necesariamente tiene todas las respuestas. Hace algunos años me tocó estar en un foro con una persona digamos, de la Embajada de la Comunidad Europea, ¿no? ¿Cierto? El consorcio de países tiene algunos temas transversales, particularmente algunos están ligados con sostenibilidad. Eh, y yo le preguntaba, ¿cuál es la idea que usted ve detrás de estas directrices, hojas de ruta, que se están planteando en Europa en temas de cambio climático y en temas de otros ejes de problemáticas ambientales? Y ella me decía, hay algunas ideas que quizás se han quedado en una plana política a propósito del decrecimiento, etcétera. Y lo que ha prosperado en nuestros estados es especialmente esto del cambio tecnológico. Y creemos que eso es el camino. Y cuando vemos en eso, yo veo ciertos caminos que a mi parecer terminan siendo argumentos de fe, respetando mucho a las personas de fe, pero yo pienso que los cambios que hacemos en el mundo, a nuestros problemas, no son todos solucionables por vías de fe, ¿no? La fe en la tecnología, yo pienso que es algo de lo que no hablamos, y probablemente no tiene todas las soluciones, tiene algunas, y hay algunas que están en otros ámbitos, ¿sí?
Particularmente quiero mostrar algunas discusiones que se dan en algunas ciudades del mundo. Esto podrá ustedes explorar un poco más en ese sitio, después los dejo por el chat. Pero se plantea, digamos, por aquí algunos cambios que puede tener una ciudad importante, grande, ¿cierto? Nada precarizada como Rotterdam, es un puerto importantísimo además. Entonces se está planteando muy seriamente qué pasaría si en un tiempo cambiamos la dependencia de nuestros flujos materiales. Así como, bueno, que hay muchos flujos materiales que llegan a Rotterdam. Rotterdam se mantiene esencialmente de materiales y alimentos y etcétera, de afuera, fuera de su territorio. Y eso ya lo han visto, no tiene necesariamente una sostenibilidad a largo plazo, genera muchos problemas ambientales. Y se están planteando muy seriamente qué pasaría si como Rotterdam producimos lo que necesitamos. Han hecho un esfuerzo muy cuidadoso de hacer trazabilidad de dónde vienen las cosas que consumen en la ciudad. Es un esfuerzo a nivel ciudad, en nuestro equivalente de intendencia, digamos, en proyectos como el gobierno regional. Y que tratan de mirar entonces primero de dónde vienen nuestras cosas y más adelante cómo vamos a hacer para que eso deje de ocurrir así. Generar ciertas independencias en algunos digamos, productos de necesidades, o quizás todos los posibles. Y están planteando algunos cambios estructurales en la ciudad para que eso sea posible, estudiando su metabolismo urbano. Cito particularmente una rama de trabajo que estamos abordando en el grupo, en la Universidad de Chile. Entonces, aquí nos planteamos algunos temas, vuelvo al punto anterior, es decir, como hay algunos cambios que no necesariamente son tecnológicos y que dicen, mira, si yo cambio la manera de abastecimiento, no estoy haciendo una super tecnologización. Me estoy preguntando si podría empezar a modificar el lugar donde compro o potenciar ciertas producciones. Esos son cambios de políticas públicas, son cambios que no responden todos a la tecnologización. Son cambios de infraestructura de la ciudad, son cambios que muchas veces también tienen que ver con ciertos acuerdos sociales y modificación. Hay mucho que hacer en la plana social y en cómo nos abastecemos en términos económicos. Y ahí quiero tocar a la última, poniendo quizás también extendiendo el ejemplo de Rotterdam. Y la otra idea que nos nubla es esto de que, ¿cierto?, cambiar la economía nos trae pobreza. Le tenemos mucho susto y nos parece que se llena de dicotomías esta discusión. Si no es así, entonces pobreza. Y probablemente hay una variedad de opciones que no vamos a explorar. Tenemos pocas opciones hacia atrás, ¿cierto? Si miramos la historia, claro, tenemos algunos, digamos, formas de abastecimiento y discusiones políticas sobre la economía que estaban divididas en bandos, en dos. Y la realidad y la naturaleza no está bien en dos. Hay otras opciones de las que no estamos hablando y que a lo mejor podrían decirnos cómo nos vamos a abastecer, ¿cierto? Y a la larga pensar que este tipo de cosas a lo mejor dejen de pasar. Lo quiero plantear en términos generales. Esto es una imagen de anoche de los barcos que están dando vuelta en el mundo. Todos los verdes son barcos de comerciales, o sea, de cargo, digamos. Los rojos son combustible. Ambos, los verdes y los rojos, son los más abundantes y son los que llevan materiales de un lugar a otro. Y solo quiero poner esta imagen como una reflexión para decir ahí, fíjense que somos una especie que ha llegado a hacer esto. Y lo quiero plantear desde una perspectiva planetaria. Vamos que desde una perspectiva planetaria, esto de mover materiales así no tiene ningún sentido. Viniendo yo de una rama que está ahorita también en quizás un poco en la termodinámica, y no quiero dar la lata con esto, pero cada vez que hacemos un esfuerzo material o energético por tratar de modificar algo y llevarlo a un estado que es muy distinto en el que estaba, eso me cuesta, y me cuesta caro, en términos energéticos, en términos también ambientales. Y fíjense que esto de mover materiales de esta manera en el planeta, a la larga, volviendo a las ideas iniciales que son cortas, se nos tiene que pasar. Y eso quizás a la larga también y quisiéramos que no nos provoque pobreza, que no nos precarice. Y tenemos que, además de hacer los cambios que estamos pensando, probablemente que son todos grandes esfuerzos, quizás hay otros cambios a largo plazo que tenemos que empezar a pensar. Es decir, cómo vamos a cambiar esta matriz internacional de importaciones y exportaciones, porque tenemos que hablar de eso, sin que eso signifique la pobreza de nadie, idealmente. Pero en sentido especie, no hay otra especie en el mundo que haga esto, y probablemente también es, entre otras, una de las raíces de nuestros importantes problemas.
es que nos acostumbramos a tener, digamos, algunos, de todo en todas partes, ¿cierto? Un ejemplo que conversaba con una exalumna hace algún tiempo, un homenaje a Mariana que está haciendo su doctorado, decía, ¿será que me pasé de largo cuando puedo comer mangos en invierno? Vamos a decir que eso es un lujo especie, y quizás ese tipo de cosas a lo mejor no son necesarias. Nos hemos acostumbrado que sí, pero a la larga quizás hay algunas formas de hacer que no necesariamente significan precarizarnos, pero hay algunas formas de hacer que se nos tienen que pasar y tenemos que pensar cómo hacerlo. La invitación es a esa. Aquí, digamos, hay algunos temas que quizás a largo plazo también podemos abordar para la modificación de la economía, en el sentido del movimiento de materiales en el mundo, el abastecimiento de necesidades. Tiene que haber alguna otra forma. Otras especies lo lograron, ninguna otra especie hace esto. Seguramente podemos aprender de su ejemplo y ver cómo abastecernos muy bien, digamos, sin llegar a estos límites. Y la invitación entonces, cierro con esto la presentación, es que, claro, hay algunos pasos intermedios, particularmente uno, que dice, bueno, claro, yo voy empezando a aprender de estos temas, me he ido involucrando hace algunos años, como ustedes, ¿cierto?, en temas de sostenibilidad, y después de encontrarme con esta capa, digo, uno dice, qué hermosa capa, qué hermosa lucha y qué hermoso, digamos, ideal tratar de trabajar en estos temas. Eh, pero quisiera también aportar eso que para mí es un cuestionamiento personal de mi propia actividad, que me parece que requiere este paso 3 entre medio, que es pensar qué significa, pensar qué, qué cambio podríamos tener, de qué temas no estamos hablando, eh, qué cosas parecen ser, si yo salto 10 o 20 años y miro nuestro presente, que parece desde esa posición estar fuera del lugar. Y eso requiere salir de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Seguir, probablemente, o sea, yo pienso, por favor, quiero subrayarlo, seguir avanzando en los temas en los que estamos avanzando. Yo pienso que esas luchas son muy nobles y esos caminos de desarrollo son muy necesarios, pero también es necesario salir, mirar desde afuera y decir, ¿sabes qué? Estamos arreglando algo y en larga tenemos que pensar cómo sustituir esto. Esto tiene que dejar de hacerse, tenemos que dejar a lo mejor esta actividad, y quizás en algún tiempo tenemos que pensar en un sustituto, una forma de hacer de otra manera. Tenemos que pensar en el fondo remover y poner sobre la mesa algunas preguntas que son incómodas, ¿cierto? Particularmente hay algunos hechos con los que se va encontrando las discusiones ambientales o socioambientales, techos que tenemos que superar, levantar y empezar a hablar. Sí, por pensar, creo que no estamos cometiendo ningún crimen, y vale la pena discutir de todos esos temas de los que no hablamos. Y finalmente poder, bueno, y hacerlo y disfrutar de un mundo compartido con otras especies, y de un mundo que pueda sostenerse y que dure mucho tiempo más, ¿no? Y particularmente que nuestra especie siga existiendo, en la que están autodestruyéndose especialmente. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de que podamos conversar un rato a propósito de las preguntas o reacciones a propósito de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos también por estar acá. Estábamos revisando el chat. No sé, no hay tantas preguntas, pero yo creo que todos nos quedamos hoy día así como pensando y reflexionando. Hay una pregunta acá de Alexandra en relación al... te la voy a leer, Felipe. Sí. No sé si la alcanzáis a ver, cuando mencionas el Urban Metabolism, me gustaría pensar un poco más en lo que son las Smart Cities o en cómo es el seguimiento de estas métricas. Me parece súper interesante, si es que nos puedes contar un poco de eso. Sí, sí. Hay, bueno, hay una variedad de estas Smart Cities, ¿no? Voy a decir, el primer acercamiento que tuvimos al tema de las Smart Cities fueron ciudades que tenían más tecnología, particularmente energética, y que empezaban a hacer algunos cambios en luminarias públicas, en espacios públicos y el abastecimiento de necesidades que eran compartidas. Esto va mucho más allá, ¿ya? Volviendo a la pregunta de Alexandra, hay una búsqueda, seguimiento de los materiales que entran y salen de la ciudad, ¿cierto? Y sus movimientos. Cuando hablamos de metabolismo, volviendo a la pregunta, nos estamos
haciendo la analogía a estas ideas que vienen desde la biología y que hablan del metabolismo de una célula, de un organismo vivo. Siento que no solamente digo, ya, yo como nutriente, alimento, y libero materiales, digamos, también pasan muchas cosas y son necesarios en algunos cambios. Y esa sucesión de cambios también es estudiada, también es estudiada en la ciudad. Entonces el punto cuando decimos, no sé, en Rotterdam están entrando, no sé, tantas toneladas de tomate. ¿Qué pasa con esos tomates dentro de Rotterdam? Y están tratando de hacer ese seguimiento con cada alimento primero y luego materiales, cosas, productos, digamos, que entran. Y eso, bueno, es trazable a propósito de la entrada, digamos, en entradas de compras y ventas, pero lo que particularmente por supuesto acceso, para ello es más trazable por el puerto. Pero particularmente, entonces, lo interesante ya que es un puerto que también entrega materiales a otras ciudades, empezar a hacer un seguimiento con las organizaciones que ocupan esos materiales, ¿cierto? En este caso, si por ejemplo tomates, restaurantes, supermercados, ferias o mercados que puedan tener o reportar también las cantidades que están entregando, las cantidades que están descartando, las cantidades y empezar a dar esa información. Y eso requiere un equipo importante de seguimiento que va en realidad haciendo preguntas y que de alguna manera va recogiendo toda esta información para sistematizarla y dejarla reunida. Y luego sacar conclusiones. Es decir, ¿sabes qué? En realidad nosotros estamos trayendo tantos tomates y además esos tomates vienen de ejemplo, de Chile. Y Chile está a muchos kilómetros de aquí. Entonces, a la larga, a lo mejor estamos pensando en que estos tomates no totalmente muy caros. Quizás tenemos que pensar en otras opciones. Y eso es lo que se están planteando. A la larga, lo que quieren ellos, siguiendo mi analogía, es plantar tomates. Sin que eso signifique que la población empieza a dedicarse masivamente a eso. Están y que además tampoco tienen estas figuras, son muy cuidadosos con eso. Y quizás hemos adoptado de alguna manera en las importaciones y exportaciones. Nos pasa mucho en Chile con las zonas de sacrificio. Yo aquí en Rotterdam, ¿cierto? Me como el tomate, y quien vive el efecto ambiental está a muchos kilómetros de aquí, no lo veo, y de alguna manera pago ese impacto a través del precio o no. Pero el punto es que ni siquiera lo veo, ni siquiera me entero. Entonces ellos son cuidadosos en ese sentido de decir, lo justo ambientalmente es que si yo disfruto del tomate, pues pague el impacto que eso provoca, y es más justo eso que aquí que allá. Así que quizás llevamos muchos años no haciendo eso. Y entonces está planteando eso. Volviendo a la trazabilidad, esa trazabilidad está establecida con compras-ventas de distintos materiales, con entradas de manera que puedan calzar los balances. Es difícil seguir la pista a cada tomate, ¿cierto? Eso sería imposible, o a cada producto. O al menos tecnológicamente hoy es muy exigente. Pero lo que sí tenemos son un conjunto de información muy importante a través de la transacción, y eso sí puede ser seguido, y solo eso puede hacer suficiente información para, una vez reunida, poder llenar los vacíos, es decir, no me calza el balance, probablemente hay muchos tomates que están haciendo esto, y se están yendo en esta dirección, y después verificar. Así que la magia de los balances, muy de mi disciplina, es la que termina también por resolver qué está pasando con esos tomates en México. Gracias, Felipe. Sí. Oye, sí, yo me quedé como con eso de comer mango en invierno, me explotó la cabeza, porque efectivamente hay pequeñas como señales, eso estaba pensando, como pequeñas señales y pequeñas alarmas que se nos prenden por todos lados y que abren una serie de reflexiones. Me quedo también con lo que dijiste en relación a los ODS, creo que es como la segunda vez en 2 semanas que acá con el equipo hablamos y nos cuestionamos sobre el rol de los ODS, como decís tú, ok, está bueno tenerlos como guía, fantástico que estén creados, pero en el fondo, ¿cuáles pongo? ¿Cuáles sigo? Cuando en el fondo están hechos para aplicarse en conjunto, ¿cierto? Entonces, estaba pensando como en cómo exigirnos más, que es siempre como esa tu invitación a la reflexión, y creo que acá en este grupo somos todos gente que de alguna manera trabajamos o por intereses personales o qué sé yo, estamos en este mundo de la sostenibilidad a nivel empresarial, y como que la reflexión con la que me quedo es que nosotros sí podemos ir un poco más allá. O sea, como que el desafío de
ok, hay ciertas cosas que están base, por ejemplo, en tema de residuos está la ley REP, en temas de medio ambiente pasan ciertas cosas, etcétera, etcétera, pero ¿cómo podemos ir un poco más allá los que ya tenemos ciertas herramientas y ciertas tribunas para hacer otras cosas? Me quedo dando vuelta con eso, como de seguir aportando en lo que ya tenemos y subir un peldaño más los que ya tenemos también la posibilidad de poder hacer ese aporte. Porque también pasa mucho, no sé cómo lo ven los demás, pero y ahí me gustaría tu opinión al respecto, Felipe, pasa mucho también y me siento muy identificada con el apurarse, ¿ya? Yo soy por definición, hablo rápido, me gusta ir rápido, me gusta que las cosas avancen, vamos, 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 la vida es ahora y más con esta urgencia climática que tenemos, me pasa que lo que decías tú, de que de repente ir más rápido no necesariamente es ir mejor, pero ese punto intermedio, ese punto justo de hacer algo, de hacer una diferencia, ¿cómo crees tú que, no sé, pues en 2 frases podemos cada uno buscar en nuestra vida personal y en nuestro quehacer para poder avanzar? Porque sí o sí tenemos que avanzar. Sí, sí, sí. Mira, yo tengo, mi respuesta puede ir de otro ámbito, pero me provoca mucho comentar. Si tienen la oportunidad, a lo mejor algunas personas de la sala han visto algunas charlas en internet de un académico de una universidad en Estados Unidos, se llama Randy Pausch. Randy Pausch habla del tiempo. Prácticamente es un académico que en algún momento de su vida es diagnosticado de un cáncer terminal. Él sabe que se va a morir y no deja de hacer lo que hace. Y se pone a dar charlas también del manejo del tiempo. Dice, si hay alguien que sabe de tiempo, dice, bueno, soy yo, que no tengo. Eh, entonces, fíjese que el manejo, yo creo que en temas de sostenibilidad esto tiene todo que ver. Y volviendo a tu pregunta, Paula, es que en el mensaje, si pueden ver esas charlas, yo creo que es muy valioso por lo siguiente. Dice, la realidad en la que vivimos muchas veces nos va haciendo correr, 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 correr. Y muchas personas, que somos, sobre todo también profesionales, pero yo creo que eso es más transversal a los profesionales, nos encantaría poder abordar alguna vez esos pendientes que tenemos hace mucho tiempo. Probablemente eso que entre el correo electrónico, la entrega rápida y un montón de cosas que son muchas y pequeñas, nos van consumiendo el día a día y no alcanzamos nunca a crear algo nuevo, tener una paz creativa para decir, si tuviera 2 horas para hacer esto en paz, cambiaría, y eso termina siendo un lujo en la vida moderna. ¿Y qué tal si, bueno, propuesta de Randy Pauch, qué tal si yo me doy esa hora? Y entonces voy a empezar a hacer bolsas horarias y voy a decir, ya, lo que tengo que tener apurado va a seguir existiendo en mi vida, pero si yo empiezo a renunciar permanentemente a eso que es un tema largo e importante, lo importante y de largo plazo, me estoy disparando en el pie y estoy caminando a un precipicio. Dejémosle eso algún tiempo. En el fondo, y a lo mejor hacer de eso nuestro ritual semanal. Si ya, mira, si yo sé que no voy a tener días completos para esto, pero si yo, no sé, todos los días le puedo dar media hora a alguno de estos temas, les aseguro que la diferencia va a empezar a aparecer. Entonces, y vamos, que si lo preguntemos así, media hora todos los días, o no sé, o 2 horas en la semana, tienen. Algo pueden hacer con su agenda para poder hacer eso, digamos. No es que abunde en la realidad, algo habrá que cambiar, pero sé que no necesariamente tenemos que cambiar drástico, decir, no, mira, borra todo lo de corto plazo que estás haciendo y pon solo cosas grandes. No, no, eso es irreal. Yo no puedo hacerlo, nadie, pienso yo, extrapolando la realidad que veo de otras personas que están en esas condiciones. Creo que eso es un lujo. Eh, pero 2 horas a la semana sí, quizás, media hora al día, sí. Y a lo mejor es solo sentarse con un cuaderno y empezar a pensar en algunas cosas nuevas. Si dejamos espacio para eso en nuestra agenda, estoy seguro que en temas de sostenibilidad hay algunos temas que van a empezar a aflorar. Y vean la charla de Randy Pauch, valiosísimo. Sí, él empezó, pues solo una nota al pie, él empezó una serie de charlas que hasta el día de hoy se hacen en Carnegie Mellon, que es el lugar donde yo estuve un tiempo también, que se llama la última clase de mi vida. Particularmente emulando eso que podía ser un evento en el que él contaba en eso que quería contar en un público como si esta fuera mi última clase. Y él empezó con esa tradición y da unas experiencias muy importantes en términos formativos. Particularmente el foco de él fue el tiempo. Así como, ¿cómo manejo yo el tiempo? Ya que definitivamente yo no tengo. El tiempo se me está acabando. Así que, bueno, no dejarse lo que él hacía hasta morir. Sí, puedo hablar de esto.
en muchas partes. Viene de otra época, ¿cierto? Pero, bueno, ¿cierto? Él es mucho más activo en los 80 y los 90, pero sus charlas están disponibles en YouTube, así que vale la pena. Felipe, hay Sí. dos preguntas, pero no sé si alcanzamos a hacer las dos. Voy a priorizar por orden de llegada. Así que voy a decir la primera que entró, la otra pregunta súper interesante, Ana, pero esta pregunta la hace Vero Huerta. Agradece la charla y dice, ¿qué opinas en relación entre el crecimiento económico e el incremento de la población mundial? Es incómodo y válido pensar en frenar el crecimiento poblacional. Somos la especie con mayor aumento y necesitamos más recursos. Sí, ¿Qué piensas de esta como pregunta y qué reflexión podemos hacer al respecto? Sí. Mira, yo solo quiero poner otras especies sobre la mesa y mostrar, voy a tratar de buscar esa publicación, pero solo voy a decir, la masa humana, si sumamos a los seres humanos de todo el planeta y los sumamos, tengo masa. La biomasa humana es menor que la biomasa hormiga y la biomasa murciélago. Por poner dos especies que transitan sobre la superficie. Ni hablar de bacterias, ni hablar de vegetales, mucho más masivos todavía. Entonces, hay más hormigas en términos de masa que ser humano y murciélagos que seres humanos. Y yo no veo que las hormigas ni los murciélagos tengan quebrado el planeta. El problema con la especie humana, a mi parecer, es la conducta, no es el número de personas. Probablemente es la manera en la que manejamos nuestro abastecimiento. Hay otra forma seguramente posible. Solo esa es mi reflexión. Yo creo que no es un problema del límite de población. O sea, pero definitivamente seguir creciendo la población con esta manera de abastecernos no va a quebrar. El punto yo creo que es la manera de abastecernos. Bueno, yo les tengo una muy mala noticia. Ya estamos en hora de terminar. Yo quisiera agradecerte, Felipe, Paula, qué tremenda charla, de verdad, es que nos deja, en lo personal me deja muy